Gedeón el valiente. La historia de Gedeón es una de las más inesperadas y conmovedoras que emergen de las páginas de las Escrituras. En medio de una época marcada por el miedo y la devastación, cuando los madianitas arrasaban sin piedad las tierras de Israel, Dios eligió a un hombre ordinario, lleno de inseguridades, para llevar a cabo una de las liberaciones más asombrosas jamás vistas. Gedeón no era un guerrero ni un líder reconocido. Se consideraba insignificante, el menor de su familia, y su familia, a su vez, era la más humilde de la tribu de Manasés. Sin embargo, fue precisamente a él a quien Dios llamó, para demostrar que la verdadera fortaleza no nace del prestigio ni del poder humano, sino de la fe depositada en el Señor. Su vida se convirtió en testimonio de que Dios se complace en usar lo débil para confundir lo fuerte, y que la obediencia, la humildad y la confianza son más poderosas que cualquier espada. Israel atravesaba un tiempo de profundo sufrimiento. Los madianitas, crueles y voraces, invadían cada año, destruyendo cosechas, robando ganado y dejando a las familias en ruinas. Los israelitas, aterrados, se refugiaban en cavernas y escondites en las montañas, mientras veían cómo su sustento y su esperanza eran arrancados sin misericordia. El pueblo estaba quebrado, y la desesperanza reinaba. Gedeón vivía en Ofra, una aldea pequeña y olvidada. Hijo de Joás, pasaba sus días en labores sencillas, sin imaginar que su destino cambiaría radicalmente. No tenía aspiraciones de liderazgo, ni sueños de batalla. Era un campesino más, intentando sobrevivir. Un día, mientras trillaba trigo en un lagar oculto, un lugar normalmente usado para el vino, para evitar que los madianitas lo descubrieran, ocurrió algo extraordinario. En medio de su trabajo silencioso, apareció un hombre. A simple vista, parecía común, pero había algo en su presencia que lo distinguía. Era un mensajero celestial. El ángel del Señor se acercó y lo saludó con palabras que desconcertaron a Gedeón. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, sorprendido, respondió con escepticismo. «¿Valiente? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaron?» El dolor de su pueblo era evidente, y Gedeón no entendía cómo él, alguien sin influencia ni fuerza, podía ser parte de una solución. Pero el ángel insistió: «Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel del poder de Madián. ¿No soy yo quien te envía?» Gedeón vaciló. Su corazón estaba lleno de dudas. ¿Cómo podría él, el más insignificante de su casa, liderar una misión tan grande? Antes de dar cualquier paso, necesitaba una confirmación clara. Así que pidió una señal. Preparó un cabrito y pan sin levadura, los colocó sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón, y al instante, fuego brotó de la piedra y consumió la ofrenda. Gedeón quedó paralizado. Supo que había estado frente al enviado de Dios. Esa misma noche, recibió una orden directa del Señor. Debía destruir el altar de Baal que su propio padre había levantado, y derribar el poste consagrado a Asera. La idolatría se había infiltrado en el corazón del pueblo, y la purificación debía comenzar en casa. Aunque temeroso, Gedeón obedeció. Lo hizo bajo el amparo de la oscuridad, sabiendo que al amanecer habría consecuencias. Y así fue. Al descubrir lo ocurrido, los hombres del pueblo exigieron su muerte. Pero Joás, su padre, intervino con sabiduría: «Si Baal es Dios, que se defienda por sí mismo». Estas palabras protegieron a Gedeón. Pero ahora, su nombre era conocido. La gente lo miraba con expectativa. Y aunque había dado un paso de fe, aún no se sentía listo. Necesitaba otra señal. Tomó un vellón de lana y lo colocó sobre el suelo. Pidió a Dios que, al amanecer, el rocío cubriera solo la lana, dejando seco el terreno alrededor. Al despertar, encontró la lana empapada y el suelo completamente seco. Era una señal clara. Pero Gedeón, aún inseguro, pidió una segunda confirmación: que esta vez la lana quedara seca y el suelo mojado. Y así ocurrió. Con estas señales, su fe se fortaleció. Ya no era el hombre escondido en el lagar. Era el elegido para mostrar que cuando Dios llama, no importa el tamaño del hombre, sino la disposición de su corazón. Gedeón,
aún con dudas en el corazón, pidió una última señal. Esta vez rogó que el vellón de lana permaneciera seco mientras el suelo a su alrededor se empapaba de rocío. Al amanecer, se acercó con cautela. El terreno estaba húmedo, cubierto de gotas brillantes, pero la lana seguía completamente seca. Era la confirmación que necesitaba. Dios lo había escogido para una tarea que parecía imposible: liberar a Israel del yugo de los madianitas. Con el alma fortalecida, Gedeón comenzó a reunir hombres. De distintas tribus llegaron voluntarios, decididos a enfrentar a quienes los habían humillado durante años. El campamento creció rápidamente, y la presencia de miles de guerreros trajo consigo una sensación de seguridad. Frente al inmenso ejército enemigo que se extendía por el valle, Gedeón empezó a creer que la victoria era posible. Por primera vez, sintió que tal vez él sí podría guiar a su pueblo hacia la libertad. Contaba con 32,000 soldados. Era un número impresionante, y por un momento, el alivio lo envolvió. Pero ese respiro duró poco. Dios volvió a hablar, y sus palabras desconcertaron a Gedeón. Quien tenga miedo, puede regresar a casa. Al principio, unos pocos se retiraron. Luego, como una marea silenciosa, miles comenzaron a marcharse. Cuando terminó el éxodo, 22,000 hombres se habían ido. Solo quedaban 10,000. El peso de la misión se volvió más real. Pero Gedeón no retrocedió. Y entonces, Dios habló de nuevo. Aún son demasiados. Gedeón apenas podía creerlo. El Señor le ordenó llevar a los hombres al arroyo y observar cómo bebían agua. Aquellos que se agachaban y lamían el agua como los perros serían los elegidos. Gedeón observó en silencio. Al final, solo 300 hombres fueron seleccionados. Era un número ridículo frente al ejército madianita. Pero era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 a su lado, Gedeón comprendió que la victoria no dependería de la lógica humana, sino de la fidelidad divina. Y entonces, Dios reveló una estrategia que no tenía nada que ver con armas ni fuerza bruta. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha encendida oculta dentro de una vasija de barro. Al recibir la señal, debían romper las vasijas, levantar las antorchas y tocar las trompetas con fuerza. No era una táctica militar convencional. Pero Gedeón confió. Aunque sus hombres no entendían del todo, estaban dispuestos a obedecer. En plena noche, los 300 se desplegaron alrededor del campamento enemigo. El aire estaba cargado de tensión. Los madianitas dormían, ajenos a lo que estaba por suceder. Cuando llegó el momento, Gedeón dio la señal. De inmediato, el estruendo de las trompetas rompió el silencio. Las vasijas se quebraron con estrépito, y las antorchas iluminaron la oscuridad como relámpagos. El caos se apoderó del campamento madianita. Despertaron confundidos, sin saber quién era aliado y quién enemigo. En su desesperación, comenzaron a atacarse entre ellos. Lo que parecía una fuerza invencible se desmoronó en cuestión de minutos. A diferencia de Gedeón, Abimelec no conocía la humildad. Ambicioso y calculador, comenzó a trazar su camino hacia el poder. No le interesaba la voluntad de Dios ni el bienestar del pueblo. Solo quería el trono. Para lograrlo, cometió un acto atroz. Asesinó a sus propios hermanos, los hijos de Gedeón, eliminando a cualquiera que pudiera disputarle liderazgo. Solo uno, Jotam, logró escapar. Con la sangre de su familia aún fresca, Abimelec se proclamó rey en Siquem. Pero su reinado fue todo lo contrario al de su padre: cruel, injusto y violento. El pueblo, que había conocido la paz bajo Gedeón, volvió a vivir bajo la sombra de miedo. Abimelec, que debía honrar el legado de su padre, se convirtió en el mismo tipo de opresor que Gedeón había combatido. Pero su ambición lo llevó a la ruina. Su gobierno fue breve y turbulento. En una batalla, mientras intentaba tomar una ciudad, una mujer arrojó una piedra desde una torre y le fracturó el cráneo. Humillado, pidió a su escudero que lo matara con la espada, para que no se dijera que había muerto a manos de una mujer. Así terminó la historia de Abimelec, con violencia, traición y vergüenza. La paz que Gedeón había conquistado se desvaneció rápidamente, y el pueblo volvió al ciclo de idolatría y caos. La historia de Gedeón es un testimonio poderoso de cómo Dios escoge a los humildes para cumplir propósitos extraordinarios. Gedeón comenzó como un hombre común,
temeroso y escondido. Pero fue precisamente esa fragilidad la que Dios usó para mostrar su poder. La victoria sobre los madianitas no fue fruto de la fuerza humana, sino del favor divino. Fue la obediencia, no la cantidad de soldados, lo que inclinó la balanza. Su vida nos enseña que la fe no requiere certezas absolutas, sino pasos valientes en medio de la duda. Gedeón avanzó confiando en las señales que Dios le dio, y su disposición a obedecer lo convirtió en instrumento de liberación. Con solo 300 hombres, enfrentó a un ejército innumerable, y venció. La vida de Gedeón nos recuerda que la gloria pertenece solo a Dios, que sin Él, incluso las victorias más grandes pueden desmoronarse, y que la fidelidad no termina con el triunfo, sino que debe mantenerse viva en cada generación. Te invito a suscribirte a mi canal para que juntos aprendamos de las historias bíblicas las cuales siguen muy presentes en nuestra vida actual.